Gracias, presidente. Segundo punto del orden del día, debate sobre la destrucción del salario venezolano. Para iniciar este debate tiene la palabra el diputado Carlos Valera. Voy a hacer uso de la tribuna oradora. Aló. Muchas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Esta Cámara, esta honorable y legítima Cámara, desde que se instaló, ha tenido como foco principal, como principal objeto de nuestra preocupación, de nuestro estudio y de nuestro análisis, lo que es la superación y la atención a la enorme crisis humanitaria y a la crisis social que afecta a los venezolanos. Y específicamente en la presidencia del doctor Omar Barbosa, recuerdo que su primera intervención pública en esta Cámara estuvo precisamente alineada con el tema de que nosotros atendiésemos la crisis humanitaria y la crisis social que afecta a nuestro pueblo. Y es clave reafirmarle al pueblo venezolano que para nosotros no hay mayor inspiración de trabajo, no hay mayor motivación que el superar la enorme crisis que vivimos. Que nuestro enfrentamiento político, que es un enfrentamiento político sin cuartel con el régimen de Nicolás Maduro, tiene precisamente que ver porque ese régimen destruye la calidad de vida de los venezolanos y saca de nuestra patria por oleadas a millones de venezolanos. Hoy estamos hablando de cifras que son realmente espantosas con relación al salario mínimo. Basta solamente hacer un pequeño paneo por países de la región para que nos demos cuenta de lo que está ocurriendo. En Bolivia, por ejemplo, que es un país tradicionalmente muy pobre, el salario mínimo está en este momento ubicado en $305. Si hablamos de Colombia, nuestro vecino país, donde nosotros llegamos a albergar a más de 6 millones de venezolanos que huían de la crisis, de la violencia y de los problemas económicos, hoy en día el salario mínimo en Colombia es de $279 al mes. En Argentina estamos hablando de 465. Pues, cuando nos referimos al caso venezolano, señores, si tomamos las cifras oficiales del DICOM, estamos hablando de un salario que ronda los $42 mensuales. Pero sabemos que el DICOM no ha adjudicado dólares a nadie. Es decir, eso no es un marcador real de la economía. Entonces nos vamos al marcador real de la economía, que es el dólar oscuro, el dólar paralelo. Y cuando hablamos de ese dólar, estamos situándonos en una cifra por el menor a $1 diario. Señores, yo recuerdo la caída del muro de Berlín, lo que se llamó el periodo especial cubano. Los que hacíamos investigación sociológica y económica en esos días, leíamos y averiguamos de manera escandalosa cómo los cubanos tenían un salario mensual de $28 al mes. Y todo el mundo decía, esto no puede ser, qué drama. Bueno, hoy los venezolanos tenemos un salario que no supera $1 al mes. Y esto es producto de un modelo, de un sistema económico y de un sistema político que acumula poder, eso sí, el poder a costa de todo, que se roba los dineros del pueblo, que es contra natura a lo que es la naturaleza humana, de la libertad, del emprendimiento, de la tecnología, de la innovación, de la defensa de género, de la defensa del medio ambiente, en fin. Contracorriente a todo el pensamiento moderno es un pensamiento como el de Maduro y sus acólitos, totalitario, primitivo, controlador y que ha destruido absolutamente la calidad de vida de los venezolanos. Desde el 20 de mayo a la fecha, el salario mínimo medido en términos del dólar paralelo, que es el único que existe, antes del 20 de mayo hablábamos de $3,5. A medida que aumenta la usurpación de Maduro en el poder, a medida que aumenta su nivel de autoritarismo y a medida que se separa de la Constitución, pues el salario mínimo sigue cayendo. Es importante que el pueblo venezolano lo tenga claro. No es un problema jurídico, ni es un problema político, ni es un problema constitucional.
Es un problema existencial. En la medida en que Maduro es más autoritario, más totalitario, más violador de la Constitución, en esa medida somos más pobres y en esa medida estamos más al borde de la miseria absoluta. Nosotros, desde esta Asamblea Nacional, no nos vamos a detener hasta recuperar el salario, hasta recuperar el progreso de los venezolanos, y para ello, por supuesto, es indispensable el cambio político y seguimos trabajando en ello. Señores, pueblo venezolano, reitero, la mayor preocupación de esta Asamblea Nacional es el hambre y el bienestar de los venezolanos, y por eso nos enfrentamos a Maduro y por eso lo vamos a derrotar, porque nosotros no podemos permitir que nuestro pueblo muera de hambre, muera de mengua o simplemente huya en oleadas, como hizo Fidel Castro en la época del periodo especial, cuando abrió Mariel y permitió que todos se fueran, y esa era su forma de ajustar la economía. Maduro quiere gobernar para 6, 7 millones de venezolanos, esa es la verdad. A los demás no les importa lo que nos pase. Pues esos 23 millones de venezolanos nos vamos a poner de acuerdo, nos vamos a unificar y vamos a sacar a este país de esta horrorosa crisis. Muchas gracias, señor presidente. Gracias al diputado Carlos Valero. Para continuar el debate, tiene la palabra la diputada Tamara Adrián. Buenos días, señor presidente. Buenos días, colegas parlamentarios. Este régimen es asesino de las ilusiones de una generación, asesino de las ilusiones de un pueblo en el que el salario no vale, es un pueblo sometido a al régimen más oprobioso del cual se puede tener conocimiento. Durante años he enseñado el valor del dinero con relación al valor nominal del mismo. Hoy creo que cada venezolano ha entendido que el número que se marca en cualquier billete, si es que se consigue, no tiene nada que ver con el poder adquisitivo. Ahora bien, hoy el salario de un venezolano que recibe un salario mínimo integral de 5.100.000 bolívares aproximadamente, equivale en términos reales a aproximadamente un 1% de lo que ese salario permitía comprar en el año 1997. Entendiendo esto, podemos observar cómo con 5.100.000 bolívares usted no puede comprar ni un kilo de carne o ni siquiera un pollo por mes. Entenderlo es ver el drama al cual está sometido el venezolano en este momento debido al modelo oprobioso de destrucción de la economía. Hoy, una persona que recibe el sueldo mínimo está condenado a la pobreza y por esa razón el régimen ha organizado mecanismos de coacción, mecanismos de mantenimiento de la sumisión a través de los cuales pretende mantenerse en el poder, haciendo de aquellas personas que reciben esos mecanismos de transferencia directa unos esclavos, en definitiva, del régimen. Por esa razón tenemos que luchar en contra de la destrucción de la moneda. No hay, sin duda alguna, manera de superar la crisis del salario sin enfrentar directamente la crisis hiperinflacionaria. No ha habido ningún régimen en ningún momento en el mundo que haya sufrido hiperinflación en el cual los salarios hayan podido siquiera alcanzar en términos reales a esa hiperinflación. Siempre se encuentran por detrás. De tal manera de que la depauperación del pueblo venezolano no es sino una consecuencia de esa hiperinflación que es generada por las políticas económicas absolutamente absurdas
que ha tenido la dictadura durante todos estos años. Pero peor todavía, más del 80% de los trabajadores formales venezolanos que aún quedan reciben entre 1 y 3 sueldos mínimos. La mayoría de estas personas son mujeres, de tal manera de que la crisis está afectando de manera desproporcionada también a las mujeres que se encuentran destinadas a sobrevivir con sueldos de miseria. Por esta razón, entendemos que no hay manera de superar la crisis que estamos viviendo de los salarios si no se enfrenta de manera integral la crisis hiperinflacionaria. Finalmente, si no entendemos que el salario es el elemento esencial a través del cual se da dignidad al trabajo humano, estamos condenados a mantener esta pobreza extrema que está haciendo de Venezuela prácticamente el país más pobre de América Latina y uno de los más miserables del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a la diputada Tamara Adriana. Tiene la palabra la diputada María Beatriz Martínez. Muy buenos días, muchas gracias, Junta Directiva, colegas diputados. Bueno, en realidad todos los venezolanos hemos vivido en vivo y directo la destrucción del salario de todos y cada uno de los venezolanos. Esta destrucción no solamente la vemos en esa cantidad de aumentos salariales que han sido recurrentes. Nosotros podemos hacer una relación. Desde el año 1999 hasta el 2018 ha habido en Venezuela 45 aumentos salariales. Los últimos 23 en la gestión de Nicolás Maduro. Y en los últimos 4 que van de este año, lo vemos un desastre, una destrucción total en el poder adquisitivo. Porque las cifras de la destrucción del poder adquisitivo rondan el 94% para cada uno de los venezolanos. Es decir, en términos claros, específicos. En enero de 2018, cuando se anunció el primer aumento salarial de este año, se pasó a un incremento de 797.510, casi 800.000 bolívares, la sumatoria del salario más el bono. Y un cartón de huevos estaba en 320.000. El costo era el 40% del salario. Junio de 2018, un cartón de huevos en Venezuela equivale al 80% del salario. Es decir, que claramente estamos viendo que la política de incrementos salariales por parte de este régimen para nada beneficia al venezolano. Todo lo contrario, lo que hace es hundirlo cada día más en esta separación clara que hay entre el venezolano y el derecho, el mínimo derecho humano, que es el derecho a la alimentación. Cuando nosotros hemos señalado claramente que aquí no puede haber ninguna política económica exitosa si no se corrigen las graves deficiencias macroeconómicas, si nosotros no le podemos dar al venezolano la posibilidad de parar el desastre que significa la hiperinflación y corregir que lo que ha venido haciendo este gobierno, que es recurrir reiteradamente a que el Banco Central le financie el gasto público. Mientras el pueblo venezolano no viva la posibilidad de una recuperación económica, podrán haber algunas pequeñas empresas produciendo, pero ¿quién puede comprar si no hay capacidad del salario? No hay poder adquisitivo del salario, no tenemos una remuneración salarial acorde. Es por eso que le exigimos a este gobierno que le dé la garantía al pueblo venezolano con una remuneración salarial acorde y que aquí no haya venezolanos de primera y venezolanos de tercera, cuarta o última categoría. Por eso nos hacemos solidarios con los trabajadores de esta Asamblea Nacional que sufren las consecuencias y las penurias
de las malas políticas de este gobierno que tienen a unos consentidos y que condenan a trabajadores que se merecen todo el respaldo. Y es por eso que el día de hoy nosotros hacemos nuevamente énfasis en las propuestas que hemos dado, no solamente con el cumplimiento de aquellas medidas claras para recuperar la posibilidad de las correcciones macroeconómicas, sino que hemos hecho énfasis en la posibilidad de la dolarización del salario. En voz del diputado Tomás Guanipa, nosotros hemos hecho una propuesta, no de que se le pague al venezolano en dólares, sino que se utilice el dólar como una medida de valor, porque todos los costos en Venezuela están dolarizados, y que el dólar signifique una medida para poder conservar y poder paliar la gravísima crisis económica sin que se deprecie cada vez más el poder adquisitivo. Y también hemos dicho y hemos propuesto ante esta Asamblea Nacional la posibilidad de que nosotros logremos que el cobro del salario no sea mensual, porque el ritmo de la hiperinflación, sabemos, lo decíamos, lo anunciaba ayer la Comisión de Finanzas, es diario, mayor que en muchos países de Latinoamérica. Y es por eso que exigimos que los salarios del venezolano tengan que ser cobrados semanalmente y no mensualmente, para que por lo menos con respecto a eso nuestros trabajadores tengan una capacidad con una política de solventar la hiperinflación que estamos atravesando y que el gobierno es el único responsable. Entonces volvemos a ratificar nuestras propuestas de la dolarización del salario, y en este caso anexamos además la posibilidad de que los trabajadores venezolanos reciban su salario semanalmente. Muchísimas gracias. Gracias a la diputada María Beatriz Martínez. Y tiene la palabra el diputado Américo de Gracia. Muy buenas tardes, colegas diputados, pueblo de Venezuela. La tragedia que está viviendo el pueblo venezolano, si alguien la está sufriendo y la está pagando en carne propia y con creces todos los días, son justamente los trabajadores venezolanos, que viven prácticamente un apartheid laboral. A los venezolanos se le ha expropiado, y a los trabajadores venezolanos, su sueldo y su salario. Ya lo han dicho otros colegas antes que yo. Un sueldo o un salario de un venezolano promedio no alcanza ni siquiera para comprar un pollo al mes. Ese es el valor del sueldo o el salario de un venezolano de a pie. Y lo están pagando en ese apartheid con hambre, con escasez. Lo están pagando con precariedad en los servicios, en materia de transporte, en materia de agua, en materia de luz, en materia de aseo, en materia de salud. En todos y cada uno de los servicios, los trabajadores venezolanos pagan su cuota de sacrificio. La desalarización que ha sufrido el trabajador venezolano no tiene precedentes en la historia de Venezuela, en ningún momento de su época, ni siquiera en la época de la esclavitud. Y esto lo digo porque el bono alimentario supera incluso lo que se paga por concepto de sueldos y salarios en Venezuela. Le confiscaron, y aquí se hizo toda una campaña y una laraca en que los gobiernos anteriores le habían robado las prestaciones sociales a los trabajadores venezolanos. Quien realmente le robó las prestaciones sociales a los venezolanos es este gobierno de Nicolás Maduro, este régimen que se ha instalado durante los últimos 20 años en Venezuela. Les robó las prestaciones sociales, no solo porque no se los pagan, sino porque incluso pagándoselas no les alcanzaría ni siquiera para comprarse un par de zapatos. Esa es la verdad hoy
en Venezuela. Ese es el sufrimiento de los trabajadores venezolanos. Acabaron con las contrataciones colectivas. Ya nadie habla de firmar contratos colectivos. Incluso al trabajador ya ni le conviene firmar un contrato colectivo que pueda amarrar sus sueldos o sus beneficios a lo largo de 1 o 2 años, porque la inflación, como han dicho todos los colegas que me han antecedido, ya supera la realidad, supera cualquier expectativa que se pudieran plantear. Criminalizaron las protestas. Hay trabajadores presos por nada, simplemente por protestar. Judicializaron el reclamo laboral de todos y cada uno de los trabajadores venezolanos. Se apropiaron indebidamente de la libertad sindical, incluso prohibiendo y cuestionando la renovación de autoridades sindicales, secuestrando estos gremios y estos sindicatos por parte del poder, además del paralelismo sindical que se ha apoderado y empoderado de cualquier forma de plataforma laboral en Venezuela. Incluso impusieron lamentablemente el sicariato sindical como una fórmula para poder controlar a los trabajadores dentro de las fábricas o de sus puestos de trabajo. Y esto también es importante. La Organización Internacional del Trabajo acaba de nombrar una comisión de encuesta, que no es otra cosa que una sanción al gobierno que viola incluso los derechos humanos de los trabajadores y que precariza, como ha precarizado a los trabajadores aquí en Venezuela. En 99 años que tiene la Organización Internacional del Trabajo, 12 han sido los gobiernos sancionados por la OIT. Polonia, Nicaragua y Zimbabue son 3 de los últimos que tienen en común con el gobierno venezolano, que tienen una actitud totalitaria. Me refiero a la Polonia comunista, me refiero a la Nicaragua sandinista y me refiero a la Zimbabue, que aquí se le entregó incluso la espada del libertador. Esas características que dimos antes fue las que trajeron hoy a la comisión de encuesta en Venezuela, que por cierto, de la OIT, que por cierto el gobierno no permite que se instale en Venezuela, pero que a sabienda de esta situación, la OIT tiene formas y maneras también de resolverlo. Hoy hay una vanguardia en Venezuela, una vanguardia de trabajadores que está en la calle, una vanguardia que está dando la cara, y me refiero a los trabajadores de la salud, a los trabajadores que están peleando como enfermeras, camilleras, obreros, médicos, bioanalistas, que están en la calle peleando. Me refiero a los trabajadores de Corpolet, me refiero a los trabajadores incluso universitarios, profesores y docentes que están peleando por mejores condiciones de trabajo. Ellos están hoy en rebelión y es nuestra obligación también apoyarlos. Esta Asamblea Nacional se tiene que dar un pronunciamiento en relación a este paro que tienen los trabajadores de la salud, que tienen los trabajadores de la educación y que por supuesto tenemos que hacer mucho más contundente a lo largo de los próximos días para justamente arrinconar y ganarle la pelea en la calle al régimen de Nicolás Maduro. Una pelea que, por cierto, están librando los trabajadores solos y que nosotros tenemos que de alguna manera ponernos al lado también de ellos para ganar también la confianza de que los trabajadores ganen confianza en su propia fuerza, que se haga una onda expansiva. Esta es una tarea de todos. No basta solamente discutirlo en el Parlamento, hay que salir con ellos también, apoyarlos en la calle, solidarizarnos para vertebrar la lucha de esos trabajadores, para pasar a la iniciativa y a la ofensiva en esta tarea ardua que nos corresponde para restituir la democracia en Venezuela. Una agenda, por marcar la agenda junto con los trabajadores, no de lo que quiere debatir o discutir el régimen,
sino de lo que afecta a los intereses de los venezolanos y de sus trabajadores. Este propósito lo digo y hago la propuesta a esta Cámara, a esta Asamblea Nacional, para que hoy hagamos un pronunciamiento que ya está en la calle, un pronunciamiento que ya es vox populi, un pronunciamiento que aspiran y esperan todos los trabajadores de Venezuela, que esta Cámara se solidarice, que esta Asamblea se solidarice en pleno con un paro nacional laboral para defender a los trabajadores venezolanos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al diputado Américo de Gracia. Y para cerrar este debate tiene la palabra el diputado Edgar Zambrano. Señor presidente, colegas parlamentarios, estamos en presencia de un debate que está remitido directamente a la defensa y protección de los derechos humanos. El salario justo y el trabajo digno son dos elementos fundamentales, derechos humanos de carácter universal. Y no puede existir en este gobierno, que se caracteriza por su opacidad en hechos negativos, construir los escenarios de la movilidad social que corresponden a cualquier sociedad inteligente, donde el trabajo sea el mecanismo directo para compensar la fuerza del trabajo, la intelectualidad que deviene de la formación que da el Estado a sus ciudadanos. Y esta movilidad social en el país se ha constituido en un fracaso del modelo político que vive Venezuela. Y para ello basta con realizar un diagnóstico breve de cómo llegamos a esta situación que tiene hoy a la sociedad del trabajo en Venezuela en una situación lamentable. La expropiación de las empresas, la confiscación de empresas que contribuyeron de manera significativa a la destrucción de las zonas industriales en cada una de las regiones del país, tienen como consecuencia el desempleo, el éxodo, la migración de la mano de obra calificada, de los técnicos venezolanos hacia otras regiones, hacia otros países, porque no representa el trabajo ni el salario una justificación que les permita contribuir al crecimiento y desarrollo de la nación. El gobierno, que es el mayor empleador, no pudiendo controlar al movimiento sindical venezolano a través de los sindicatos y federaciones constituidas legalmente en esos centros de trabajo, creó y desarrolló como una supuesta estrategia para debilitar al movimiento sindical legítimamente constituido, constituyó, creó y fortaleció el paralelismo sindical. Y este paralelismo sindical está reflejado y direccionado no solamente para torpedear los sindicatos legítimamente electos, que están orientados a la defensa del salario y las condiciones de vida que debe tener esa sociedad del trabajo, convenciones colectivas para fortalecer el poder adquisitivo, para darle mejores condiciones de vida a los trabajadores venezolanos. Entonces el problema es un problema del modelo económico
Un modelo económico que fracasó y tiene 3, 4 elementos que nos permiten dibujar el fracaso del gobierno. Acabaron con el circulante. Acabaron con el circulante. Destruyeron, pulverizaron el poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Y de dónde se origina esto? De la inflación, del alto costo de la vida y de la destrucción del aparato productivo nacional, de la falta de incentivos al sector privado, de la carencia de seguridad jurídica para la inversión nacional y la inversión foránea, que tiene como consecuencia entonces el abandono de los centros de trabajo. No existe ningún elemento que permita motivar al trabajador venezolano a acudir a su centro de trabajo. La remuneración, el beneficio, la contraprestación del servicio no tiene absolutamente ninguna igualdad en cuanto a los otros elementos que están funcionando como descomposición del sistema económico venezolano. No siente el trabajador venezolano ninguna motivación, porque el salario se destruyó, no existe. No existe el papel moneda. Y entonces, ¿qué significado tiene el trabajo? Que es un principio universal de la relación entre los dueños del capital, del sector privado, el trabajador, los dueños o quienes gerencian el Estado y esa sociedad del trabajo. Y hoy podemos perfectamente observar cómo el gobierno, de manera despótica, en una afrenta a los trabajadores venezolanos, anuncia a través de diversas vías y mecanismos el incremento del salario de los miembros del componente militar venezolano. Y no es que estemos en contra del mejoramiento del salario de nuestras Fuerzas Armadas. Ojalá y esto se constituya en una tabla referencial para que nuestros médicos, nuestros profesores de las universidades, nuestros maestros, los obreros educacionales, los camilleros de los hospitales, los policías, los bomberos, tengan exactamente el mismo tratamiento desde el punto de vista de la escala salarial. Siendo así, estimados colegas parlamentarios, pues por supuesto que nosotros, señor presidente, nuestra fracción parlamentaria va a apoyar todo lo que esté dirigido, referenciado, inducido a llamar la atención de quienes tienen la obligación de potenciar el salario en Venezuela, de quienes tienen la obligación de garantizar un trabajo digno, un salario justo a la sociedad del trabajo en Venezuela. Y nuestra solidaridad con los trabajadores del sector salud y con todos los trabajadores de Venezuela que de manera reiterada están haciendo su llamado de atención en ese reclamo social permanente que realizan las comunidades organizadas, pero que también realizan en Venezuela a través de los gremios y los sindicatos, los trabajadores venezolanos. E igualmente, presidente,
expresamos nuestra solidaridad y exigimos la liberación de los prisioneros políticos. Y que esos hechos que hoy están sucediendo en las mazmorras del SEBIN se constituyan igualmente en un elemento motivacional para que esta Cámara, para que este cuerpo pueda direccionar de manera propositiva el reclamo para la liberación de nuestros prisioneros políticos. Es todo, señor presidente, por el parlamentario. Gracias al diputado Edgar Zambrano por su intervención, con la cual concluye este debate. Creo que es importante transmitirle al país que evidentemente estamos ante un tema que grafica de manera dramática el fracaso del modelo que gobierna Venezuela. La mejor expresión de la crisis estructural de tipo humano, social, que vive Venezuela, es ver a nuestros asalariados cobrar en bolívares y tratar de vivir con precios dolarizados, lo cual cada vez es mucho más difícil y tiene a buena parte del pueblo venezolano o pasando hambre o huyendo a otras partes del mundo a buscar mejor destino. De tal manera que creo que es importante que el pueblo de Venezuela sienta la solidaridad de esta Asamblea Nacional, con sus enfermeras, con toda la gente del sector salud, con los educadores, con los trabajadores en general, por esta crisis que están sufriendo, y que ella sirva para concientizar a la mayoría de los venezolanos de que no es posible dejar de trabajar a tiempo completo, con la mayor unidad que sea posible y que tenemos el deber de construir para que se produzca un cambio político en Venezuela. No es posible resolver este problema que estamos discutiendo, que tiene que ver con la vida, con la salud de la gente, con la supervivencia de la población, si no hay un cambio profundo en las políticas económicas, y eso no va a ser posible si no está precedido de un cambio político. Este sufrimiento del pueblo de Venezuela nos debe llevar a todos a concientizarnos más, a esforzarnos más para lograr la unidad necesaria que permita ser el instrumento fundamental de conducción para lograr el cambio político en el país. Es urgente ese cambio, porque las consecuencias del fracaso están costando muchas vidas a los venezolanos. Está coartando también el futuro de nuestros niños que se están levantando en medio de la pobreza y del hambre. El reto que tenemos es demasiado grave y como representantes del pueblo de Venezuela debemos transmitir muy claramente nuestros sentimientos sinceros de solidaridad y de compromiso de lucha, porque el cambio político permita que las transformaciones de fondo se den en Venezuela para que, como lo dijo el diputado Zambrano, el salario justo, el derecho al trabajo realmente digno, sea otra vez una realidad en el pueblo de Venezuela. De esta manera, con estas reflexiones, damos por terminar el tratamiento de este punto, pero sigue permanentemente el compromiso de nosotros por luchar por el pueblo de Venezuela, por evitar que estas circunstancias sigan vigentes, y la conciencia de la necesidad de la unidad para generar el cambio político que produzca las transformaciones de fondo que son las que harían posible que estas circunstancias que afectan tan gravemente la calidad de vida de los venezolanos sigan vigentes en el país. Con esta reflexión, pues, terminamos de tratar este punto, que seguirá siendo un punto permanente de tratamiento en esta Asamblea Nacional. Señor secretario, sírvase informar el siguiente punto y último.